comunismo el socialismo, perdón, de Mariátegui, el socialismo de Mao Zedong, todo eso, ¿no? Sí, sí, fue un repaso brutal, fue un Claro. repaso extremo. Aquí habla de la guerra del opio, acaecido en los años 1841 al 42, entre China e Inglaterra. Permitió a los ingleses obtener... ¿Sabes que el opio es un alucinógeno? Una planta consumida tradicionalmente por los chinos, ¿cierto? Pero los ingleses Profe, su audio, profe. ¿Aló? Sí, ya está, profe, ya está. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, 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 profe, sí. Ya. Profe, su audio otra vez. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe, ahora sí. Ya. Ya los ingleses se expanden y agarran un puerto ubicado cerca a las costas de China. ¿Cómo se llamaría ese puerto? El cual China tiene acceso al Pacífico. Hong Kong. ¿De acuerdo? Los ingleses, después de esa guerra del opio, tomaron Hong Kong. Ya que Macao no, Macao fue tomada por los portugueses, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, Ya. ¿Qué pregunta vamos? la 19. El hombre de Neandertal es considerado como homínido avanzado, ¿por qué? Sí lo dijimos, ¿ah? Hace poco lo dije. ¿Usar el juego? A ver, La E, hijita. la E. No. La E, poseer el lenguaje articulado. Ya el hombre de Neandertal ya tenía un lenguaje articulado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de el uso del fuego, el quien usó el fuego era el Homo erectus, no se olviden. 20. En el famoso discurso de Gettysburg se escuchó la famosa frase, el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Quién lo dijo? Después de la guerra de secesión, el que representó a Estados Unidos del Norte, Abraham Lincoln, ¿de acuerdo? El gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln, ¿de acuerdo? Los grabados fueron muy utilizados durante la Revolución Francesa y sus símbolos fueron de enorme ayuda para movilizar las conciencias populares. Tenemos en este caso uno de ellos que muestra claramente el pánico del tercer estado frente al mundo nobiliario. ¿De acuerdo? Hay dibujos donde se expresa ese rechazo del pueblo al primer estado, especialmente al primer estado. ¿Con qué otro nombre se le va a conocer al tercer estado?
Estado llano. Estado llano. Muy bien. ¿Qué vendría a ser el pueblo? 22. Complete la oración con la alternativa más adecuada. La historia es la ciencia que estudia. ¿Estudia qué? Cuando te puse ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, escenario, ¿te acuerdas? La A. No, ¿Ves? de la B, la B, la B. La B. La relación espacio, tiempo y sociedad. 23. La etimología del término neolítico tiene una connotación de carácter. Económico, social. Cambio el uso de la piedra. ¿Cuál sería? La B. ¿Ah? La B, la B. Dedo, tecnológico. La tecnología cambia, pues, ¿no? Porque en el neolítico el hombre ya no solamente usaba la piedra para defenderse, sino para construir sus primeros templos. ¿De acuerdo? Los menhires, los dolmenes, por ejemplo. 24, 1789, la Revolución Francesa inicia la destrucción del antiguo régimen. En el campo se movilizan las masas campesinas y en la ciudad entran en escena masas urbanas denominadas aquellos que no tenían truza, solamente túnica. Ocupaban el estado paupérrimo. Ella. De apodo le decían sans-culottes, que significa los fundidos al aire. ¿De acuerdo? Los sans-culottes. Era la parte más paupérrima del tercer estado en Francia, del estado llano. 25. Un factor fundamental del renacimiento urbano de Europa medieval fue el en el Renacimiento se van a hablar de personas dedicadas al comercio. La B. La B, el auge del comercio local y de los mercaderes itinerantes, disculpe. ¿Ya? Mira, el mercader de Venecia, por ejemplo, ¿te suena familiar? Venecia, sí. Claro, había muchos mercaderes y esa obra precisamente gira en torno a estos mercaderes que agilizaron la economía en tiempos del Renacimiento. Y recuerda que muchos mercaderes y recuerda que muchos comerciantes y muchos potentados económicamente apoyaban a ciertos artistas. ¿Cómo se les llamó? Mecenas. Mecenas, ¿no? 26. Carlomagno dividió su imperio en condados, marcas y ducados porque buscaban, ¿qué buscaban? La D, la D. Reino. La D. Está dividido en departamentos, provincias, qué sé yo, condados. Allí en Europa la provincia no le vas a llamar así, le vas a llamar marcas o le vas a llamar condado, lo que acá le dicen departamento. ¿Para qué? Para su mayor administración. ¿Cuál sería la alternativa? La D. La de 27. Acuerdo firmado en 1955 para contrarrestar a la OTAN. Organización Tratado Atlántico Norte. Los países seguidores del neoliberalismo, neoliberalismo, a la cabeza Estados Unidos, contra la OTAN, aquellos que seguían a la Unión Soviética. Firmaron el pacto de Varsovia. Al descubrirse una nueva ruta a la India en 1948, la ciudad que concentró el comercio de las especias fue desde Portugal, su capital. ¿Cuál es la capital de Portugal? Lisboa. Cruzaban el sur. ¿Y qué mar cruzaban? Bordeando las costas tropicales del África.
¿El estrecho de Magallanes o el Cabo de la Buena Esperanza? El Cabo de la Buena Esperanza. El Cabo de la Buena Esperanza. Muy bien, muy bien. 29. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte recorrieron el continente europeo, derribaron viejas dinastías monárquicas y cumplieron la trascendental misión de, ¿qué dijo Napoleón? Extendamos la revolución. ¡Vivan revolución! Dijo él. ¡Viva la revolución! La D, la D. La B. Propagar las conquistas de la revolución burguesa. Propagarlas. Era un pretexto. Él simplemente buscaba dominar Europa. Y si es preciso, el mundo. ¿De acuerdo? 30. Porque mira, recuerda que Napoleón casi invade España, ¿cierto? Y si invadía España, ¿qué pasaba? Las colonias de Hispanoamérica, de España, pasaban al dominio de Napoleón Bonaparte. Entre ellas, ¿qué país? El Perú. Con el dominio de Napoleón, el Perú recibiría influencia francesa. Y estaríamos también de paso hablando francés. Oui, voulez-vous. A ver. 30. A ver, sigue la pregunta, Moncherry. A ver, ¿estamos hablando en francés? Ya. Durante el Imperio Carolingio se desarrolló la instrucción pública en base al funcionamiento de escuelas para todo tipo de grupo social. La parroquiales, conventuales, monacales. ¿De acuerdo? Parroquiales y monacales para religiosos, conventuales para gente civil como nosotros. ¿De acuerdo? El Imperio Carolingio, ¿en qué país se dio? Francia. Francia. Bien. Mister, fue la primera clase el cual hice una lechuzada. Nunca hice lechuzadas. ¿Nunca he hecho lechuzada en Académico San Marcos? Me propusieron. Hace tiempo ya. Hace tiempo. Sí hice lechuzada, pues, ¿no? En el año 2006, 2015 también. Ya pasaron ya 14 años. Este segundo decenio sería la primera vez. Los estoy esperando el día miércoles. Pero antes de terminar, ¿alguna pregunta? Profe. Dime. Profe, ¿y si la continuamos hasta que termine la clase? Hasta que termine el tiempo. Allá. ¿Y cuándo termina? Bueno, supongo que terminará en 20 minutos. Allá. Pero mientras, no sé, o sea, estaríamos terminando a la 1 y cuánto. Yo creo que a lo mucho 1 y 20. 1 y 20. Ya. Acabamos la práctica. Claro, acá tengo la práctica nueva que mandé, Ya. ¿se acuerda? A ver, pásamela. Usted puede leerla por la pantalla. Ya. Está. Esta es. ¿La puede ver? A ver si me la amplías un poco. Ya. Con la ilustración se desarrolló una nueva concepción de la historia humana, desplazándose la idea de una historia providencialista donde el hombre y su destino están gobernados por la voluntad divina, por la idea del progreso
la cual interpreta la historia como el avance constante de la humanidad en continua superación hacia una condición cercana a la perfección. El texto anterior hace referencia a una característica del pensamiento ilustrado. Esta sería, La C, optimismo. claro, el optimismo, ¿no? ¿En qué consistió el optimismo? En la idea de progreso, en que todo va mejorando. Claro, claro. En base a la igualdad, ¿no? La 2. A ver, léeme la 2. La pregunta. Ah, bueno, no tengo voz, pero voy a ver. Dice, la frase no taxation without representation se le atribuye al reverendo Jonathan Mayway. Y la frase taxation without representation is tyranny es atribuido al abogado James Otis. Ambas frases son parte del proceso de independencia de las 13 colonias y se enmarcaron dentro de... A ver. Las protestas coloniales contra los impuestos establecidos por la corona británica, la organización de los delegados para el Congreso de Filadelfia. Ah, ya, de taquito, la A. La A, ¿no? Claro, la A. Porque recuerda que los colonos americanos estaban protestando, ¿no? Contra los impuestos ingleses. Y por cierto, ¿por qué Inglaterra subió los impuestos a la población de América del Norte, ¿no? De las 13 colonias? ¿Por qué? A ver, según lo que me acuerdo es que Inglaterra había salido de una guerra, creo que era contra Francia, la guerra de los 7 años, creo. La guerra de los 7 años, ¿no? Y A ver, y en esa guerra, ¿qué pasó con Inglaterra? ¿Ganó o perdió? Ganó. Ganó, ganó, pero quedó empobrecido, o sea, perdió mucho dinero, ¿no? Entonces quiso recuperar ese dinero en base a los impuestos que establecieron por sobre los colonos de América del Norte. ¿De acuerdo? A ver, hablemos un poquito de la guerra de los 7 años. Cuando le gana a Francia, ¿qué país perdió Francia en beneficio de Inglaterra? No. Algunos países del África, Senegal, y del Lejano Oriente. ¿Qué país del Lejano Oriente? La India. Más tarde pasaría a manos de los ingleses. ¿De acuerdo? ¿Quién liberó a la India del poder inglés? De manera pacífica. Mahatma Gandhi. Claro, Alma Grande, ¿no? Muy bien. A ver. De la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a la independencia de las 13 colonias, establezca el orden cronológico correcto. Allá. A ver. La D. Motín del Té, 5. Primer Congreso de Filadelfia, claro. 4. Establecimiento de la primera Constitución, por supuesto. 1. Batalla de Yorktown, ¿ya? Y 2, Tratado de Versalles, claro, la D. Te hago una pregunta, ¿eh? Nómbrame las batallas que se liberaron en la independencia de los Estados Unidos. Solo me acuerdo de Saratoga y de Yorktown. Ya. No me acuerdo. Aquí va una. Espera. Lexington. ¿Ya? Profesor. Claro. Habla. No sale su... No sale el comentario. ¿No sale mi mensaje? No. ¿Sí? ¿Por qué? No sale. A ver otra vez, ¿no? ¿Y ahora? No sale, profe, no sale. Allá. Lexington, Saratoga y Yorktown. Fue la última batalla. Fueron 3. No sé por qué no llega el mensaje, no entiendo. Listo, ya lo apunté ya.
A ver, te envío eso, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Llegó mi Sí, mensaje? sí me salió. ¿Qué dicen? Hola. Ah, ya, ya, ya. Me había faltado hacerte clic, hacer clic a tu nombre. Ya, otra vez, ¿no? Pero termina con... Espérate. Ahí está. Termina con W. Ahora sí. Ya. Sigamos con la pregunta, ¿ya? Aunque existe un debate historiográfico sobre los inicios de la modernidad, los fundamentos de esta etapa histórica fueron de carácter económico, político, social y cultural respecto del proceso económico. Los ideólogos modernistas postularon argumentos revolucionarios ya con respecto a las ideologías de siglos anteriores. Los principios fundamentales de la modernidad económica fueron, a ver, la libertad de empresa y la no intervención del Estado, el predominio de los bancos y la libertad del comercio, el libre tránsito y la libre contratación de la industria, la protección del Estado y el apoyo de la industria. Alternativa A. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ya. Sería la A. Y la C, ¿por qué no puede ser? Lo veo algo parecido. A ver. La A es más genérica. La A es más general. Recuerda que el liberalismo hablaba de la libertad de empresa y que el Estado no interviniera mucho para evitar el monopolio. Allá. Claro. Pasamos a la 5. La Ilustración fue un movimiento cultural del siglo XVIII europeo, cuya obra cumbre fue la enciclopedia. Este movimiento promovió el desarrollo del pensamiento filosófico, científico, tecnológico y político, y tuvo como ejes las siguientes ideas: racionalismo, espíritu crítico y fe en el progreso, libertad, igualdad, fraternidad, verdad, conocimiento y filosofía cartesiana, razón, fe en Cristo y en el desarrollo. A ver, La la racionalismo, espíritu crítico y fe en el progreso. La, profe, porque la B así, sería la Revolución Francesa. Dime, profe, ¿qué era el deísmo? deísmo. Sí, Está referido a Dios. porque en una pregunta así de, o sea, una pregunta que no era de eco, decía en qué consistía el deísmo. Es que viene de Dios, deísmo. ¿Era algún tipo de, no, de ateísmo o algo parecido? Ya. Es que si fuera ateísmo, se antepone la A. A, sin, teísmo, Dios, sin Dios. Deísmo más bien vendría a ser una doctrina teológica y afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo. Se está referido a Dios, sobre la Ah, existencia de un ser todopoderoso y personal, ¿no? Personal porque tú lo puedes interpretar de tal manera, yo lo puedo interpretar de tal manera.
tú lo puedes ver a Dios como un ser, ¿no? Un espíritu. Yo lo veo como el universo, el otro lo ve como la ciencia, qué sé yo, ¿no? Pero está referido a un ser superior. Ateísmo no, se antepone la A. El ateo no es deísta. El ateo más bien es antideísta, porque no cree en Dios, no existe Dios. Allá, el deísmo es como el teísmo, pero más libre, ¿no? Claro, de repente no cae mucho en doctrina. Cada quien le puede dar una doctrina o una interpretación acerca de ese Dios. Es un Dios personal. Pero sí concibe la existencia de la providencia. ¿Qué significa providencia? Providencia precisamente es Dios. ¿De acuerdo? Sé que ateísmo y deísmo están totalmente ajenos. Y es más, son opuestos. ¿De acuerdo? Sí. Pasamos. El racionalismo de pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau y Montesquieu contribuyó al desarrollo de nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Entre sus aportes más importantes a la teoría política y a su ejército en la sociedad actual se debe considerar, a ver, respectivamente, la La separación de poderes estatales, Uni 4, Uni 4. claro, la UNI 4, el respeto a la soberanía popular, 1 y 4. Durante el siglo XVIII, la sociedad del antiguo régimen fue objeto de cuestionamientos diversos, especialmente en la culta Francia, en virtud del uso de la razón. Intelectuales como Rousseau consideraban que el origen de la desigualdad entre los hombres se basó en la propiedad de los bienes y en el uso de la fuerza. Por su parte, Voltaire argumentó que los hombres tenían el derecho de seguir los dictados de su razón natural para formar sus propias opiniones y creencias. En este sentido, Rousseau y Voltaire cuestionaron respectivamente dos aspectos del antiguo régimen, a saber, la monarquía absoluta y el control espiritual del catolicismo, los privilegios de los nobles y el poderío de la iglesia calvinista, el orden social estamental y el dominio de la ideología de la iglesia, la monarquía absoluta y el control ideológico de sus gobernantes. A ver, yo diría la E. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, profe. Claro, la D. Eh, lo de la monarquía absolutista, absoluta ya lo entendí, pero la parte de control ideológico de sus gobernantes no lo entendí. Allá, la ideología de dominar, pues, la autocracia, porque todo gobernante tiene una ideología. Y esa ideología, pues en ese entonces consistía en que ellos eran el Estado y que ellos representaban la ley. O sea, aparte de que Voltaire propusiera la monarquía, bueno, ¿qué propuso Voltaire? ¿Monarquía constitucional? República, República. Aparte de eso, claro. La separación de los, bueno, eso lo hizo Montesquieu, ¿no? La separación de los poderes del Estado. propuso el control, estaba en contra del control ideológico de sus gobernantes. Claro. Gracias. 8. Se acaba el Entre tiempo. los siglos XV y XVI se produjeron cambios administrativos en las monarquías europeas. Estos se fundamentaron en la confirmación de un ejército permanente al servicio del rey, el mejoramiento del sistema fiscal para permitir aumentar recursos, la consolidación de una lengua nacional y el fortalecimiento del poder de los funcionarios del Estado para que optimizaran la labor administrativa. Estas reformas generaron
A ver, que los monarcas concentren el poder obtener más vasallos y siervos, el fortalecimiento y la descentralización del Estado, la mejora del funcionamiento de los reinos europeos, la formación de estados que sustenten su poder en el providencialismo. A ver. La D. La D. Dedo. Recuerda que el gobierno de los reyes estaba basado también en el providencialismo, en el derecho divino de los reyes. El gobierno de un rey era también teócrata. ¿De acuerdo? Con ese pensamiento mal leído de la Biblia, o entresacado de la Biblia, que decía, ¿no? Dios puso a los reyes para gobernar. ¿De acuerdo? Ese era el providencialismo. 9. Los grandes estados absolutistas de Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII fueron principalmente resultado, a ver. La B, la B. ¿Y por qué? Porque al momento de que, de que el feudalismo caiga, se empezaban Claro, a fortalecer la burguesía y la burguesía financió a los reyes. claro, ajá, muy bien, muy bien. A ver, subamos la, no, bajamos. Vamos a las anteriores preguntas. Más. Ahí. La 7. Es la A. ¿Ya? Sí, la A. ¿Sabes por qué? No, profe. Ya. Porque los pensadores, los ilustres pensadores, Voltaire, Montesquieu, iban no solamente en contra del absolutismo, sino también en contra del providencialismo. ¿De acuerdo? El hombre nació libre contra ese Dios creado por los reyes absolutos. Está la diosa razón. ¿De acuerdo? ¿Y cuál era la diosa razón? Simplemente el análisis puro. ¿Quién fue el autor de la obra crítica de la Kant. pura razón? Immanuel ¿Ah? Kant. Claro, Manuel Kant. Y ahí se estaría hablando de la A. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Dónde nos quedamos? La 10. El providencialismo que caracterizó a las monarquías absolutas defendía, a ver, La A. claro, la soberanía real por derecho divino, el derecho divino de los reyes. Uno de los principios constitutivos del absolutismo fue el providencialismo, ¿qué afirmaba? Ya lo conversamos. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería? La C. Claro, el monarca gobierna por voluntad de Dios, por designio divino. A ver, léeme la 12. Dice, dado que después de Dios nada hay mayor sobre la tierra que los príncipes soberanos, quien menosprecia a su príncipe soberano menosprecia a Dios, del cual es imagen sobre la tierra. Jan Budin, Los 6 libros de la República, 1576. En el texto anterior, ¿qué principio del Estado moderno sostiene el autor? La D. Providencialismo, porque se está hablando del derecho divino de los reyes. Providencialismo. 13. Sigue leyendo.
Dice, lea con atención el siguiente texto sobre la monarquía absolutista. Es evidente que el rey es dueño de todos los bienes. Su derecho le viene de Dios y solo a él ha de rendir cuentas. Todos los poderes del Estado derivan de su poder y todos les deben la más completa obediencia. Jacobo I, la verdadera ley de las monarquías libres, 1598. Señale cuál de las alternativas explica mejor la característica sobre la consolidación de la monarquía absolutista que expresa en el texto. Ojos cerrados. El poder absoluto de los reyes está respaldado por Dios. Listo, profe. Ahí quedamos porque ya se acabó el tiempo ya. Muy bien, campeón. Te espero el día miércoles. Invite a todos, profe, invite. Allá. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?